Onicomicosis es el tema que vamos a desarrollar en Doctor Aviala. Hongos en las uñas, ya sea de los pies o de las manos, así que usted puede comunicarse con nosotros siempre con toda confianza, por supuesto. Escribirnos al 720-63589, ya sea vía WhatsApp o también SMS, o llamarnos al 214-8401, nuestra línea está habilitada. Si tiene alguna consulta tal vez no relacionada al tema al 100%, pero sí con la especialidad de dermatología, también puede hacerla. Siempre nosotros dispuestos a poder brindar mayor información y resolver esas dudas que tenemos. Así que hagamos este diálogo entre absolutamente todos. Una vez más pueden comunicarse con nosotros, la invitación está hecha. Vamos a hablar de este tema junto al especialista que nos acompaña en esta edición de Doctor Aviala, el doctor Miguel Botelho. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Karencita, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a estar abordando este tema de la onicomicosis, también conocido como la presencia de honguitos en las uñas, tomando en cuenta que ya el frío se está alejando y viene la estación de primavera y muchas personas también desean mostrar un poquito más de piel, un poquito de los pies, utilizar zapatos caladitos, y de esa manera es donde interviene también el cuidado de nuestras uñas. Hemos preparado un material para todos ustedes. Revisemos lo que es la onicomicosis. La onicomicosis es una infección altamente contagiosa causada principalmente por hongos llamados dermatofitos, cuyo alimento preferido es la queratina. Surge cuando esporas de hongos que en principio permanecen entre los pliegues y surcos de la piel son arrastradas hacia el borde libre de la uña, donde se valdrán de un hábitat lleno de humedad para instaurar el proceso infeccioso. Se puede reconocer los síntomas de onicomicosis si las uñas se tornan quebradizas y polvosas, si se vuelven opacas, si pierden consistencia, si presentan cambios de color, si observa estrías o grietas, se experimenta también engrosamiento de uñas y si presentan bordes irregulares. Cabe señalar que el padecimiento puede afectar uñas de manos y pies simultáneamente o por separado. Se estima que lo sufren entre 15 y 20% de la población entre 40 y 60 años. Los niños pueden adquirirlo en forma excepcional. Asimismo, la uña del pie que con mayor frecuencia se infecta es la del primer ortejo, conocida también como el dedo gordo del pie. Aunque cualquiera de las otras se puede ver afectada, en general solamente una o dos uñas se infectan. La onicomicosis se remite a individuos con larga historia con pie de atleta y más allá de ser una complicación solamente estética, tiene una serie de consecuencias que afectan la calidad de vida del paciente. Una persona con onicomicosis en manos pierde la capacidad para efectuar movimientos finos y manipular objetos pequeños. No puede coger un alfiler o un clip porque la uña pierde su consistencia. Si se trata del pie, entonces pueden presentarse alteraciones como uñas encarnadas o uñas en pinza, deformidad que provoca dolor al caminar o incluso al estar en reposo. Actualmente la onicomicosis es visible y puede afectar las relaciones interpersonales, pues es percibida como un problema contagioso, sobre todo en quienes no utilizan calzado o usan sandalias descubiertas, al practicar deportes o realizar actividades de esparcimiento en un sauna, por ejemplo. Los síntomas de onicomicosis son variables y dependen del tipo de hongo, por lo que algunos pacientes refieren tan solo un cambio de coloración de las uñas, mientras que otros presentan destrucción severa y evidente. Generalmente no hay dolor, pero se presenta cuando el cambio de forma de uña provoca que se entierren. La observación de la uña afectada es básica para poder identificar si se trata de onicomicosis. El médico general o dermatólogo tomará en cuenta los síntomas antes descritos para establecer el diagnóstico sin tener que solicitar exámenes adicionales. Onicomicosis. Usted puede comunicarse con nosotros 214-8401 y escribirnos al 720-63589. Doctor, comencemos con el desarrollo de este tema importante, por supuesto. Ya lo decíamos, lo vamos a tocar por primera vez en Doctor Aviala. ¿Qué es la onicomicosis? Bien, la onicomicosis es una enfermedad que afecta a las uñas, sean estas de las manos o también presente en los pies, y está causada por alguna especie de algún honguito, ¿no es cierto? Entonces hay factores que hacen que los hongos en las uñas sean más frecuentes en el pie que en las manos. Estos factores se deben esencialmente a que la irrigación de los pies es menor a la irrigación de las manos. Entonces, en ese sentido, nuestro sistema de defensa no llega a eliminar, digamos, estos agentes una vez que se instalan.
Doctor, perdón que le corte. ¿Qué significa irrigación? ¿Qué es lo que quiere decir para que en casa también sepamos de forma bastante específica cuál es el motivo por el cual se puede producir este problema de salud? Sí, hablamos de irrigación a la llegada de sangre a los tejidos. Entonces, evidentemente, nuestro organismo se encarga de distribuir la sangre esencialmente a los órganos más nobles, a los que trabajan más esencialmente, y después el resto lo va distribuyendo a todo el cuerpo, desde lo que puede ser la punta de los cabellos hasta la punta de los dedos de los pies. Cierto. En ese sentido, los piecitos no tienen un porcentaje elevado. Al no haber una buena llegada de sangre, tampoco llegan una buena cantidad de defensas, y es por eso de que a veces, una vez instalados los hongos en las uñas de los pies, no son eliminados por nuestro sistema de defensa propio. Segundo, es de que no es una área muy ventilada. Todos los días estamos con calcetines y con calzados, y en muchos casos estos dos elementos o esas dos prendas de vestir generan, por un lado, oscuridad, y por otro lado perpetúan lo que puede ser un ciclo de humedad, que son las condiciones adecuadas más el calor corporal, que son las condiciones adecuadas para que el hongo vaya proliferando, vaya reproduciéndose y en un tiempo prudente encontrar lesiones como las que hemos visto en el video. Veíamos que son lesiones bastante fuertes o agresivas. Doctor, imágenes que de alguna forma nos impactan. ¿Realmente podría llegar hasta este punto? ¿Existen grados también de onicomicosis? Sí, evidentemente vamos viendo de que una vez instalada, tenemos que tratar de reconocer de forma temprana algunos signos en las uñas. Vamos a decir que normalmente las uñitas, ya sean de las manos o de los pies, tienen un cierto brillo natural. Por otro lado, tienen una cierta transparencia que nos permiten ver la parte rosada que está por debajo de la uña. Y los bordes o la textura es una textura suave, blanda, lisa, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando está afectada ya por un hongo en un estadio inicial, podemos encontrar algunos cambios iniciales en la coloración. Esencialmente los bordes libres, sin decir que vamos a llegar ascendiendo hacia la raíz de la uña, más que todo el borde libre que vamos cortando de forma semanal, vamos a decir de que este experimenta un cambio de coloración que puede ser inicialmente grisáceo o amarillo, que también depende de la especie del hongo que nos vaya a contagiar. Esto se va haciendo a veces un poco más ascendente, la uña va cambiando en su grosor, se va engrosando paulatinamente, y ese engrosamiento hace de que su superficie ya no sea tan lisa, sino se va haciendo más porosa. Encontramos que los surquitos que tienen las uñas se van haciendo más prominentes, y es de esa manera que nos podemos dar cuenta de que estamos ante la presencia de una onicomicosis. ¿Cómo se llega a contagiar este tipo de hongos, doctor? Bien, es muy importante que una persona se dé cuenta que estamos expuestos a veces sin darnos cuenta a contagiarnos este tipo de afecciones. Estudios van demostrando de que en una familia, si una persona tiene, un miembro de la familia tiene onicomicosis, debiéramos hacer la búsqueda en alguno de los otros miembros de la familia. Porque el contagio es fácil, a veces utilizamos la misma toalla, compartimos el baño, la ducha, las chancletas, y estos son factores de riesgo asociados a la humedad que pueden perpetuar el ciclo. Pero sin ir lejos, podemos ir viendo de que a veces en la práctica habitual de los adolescentes llegan a la cancha y dicen, ay, me olvidé mis zapatos de tenis, y empieza a haber un préstamo de los zapatos deportivos, ¿no es cierto? Y a veces ahí también puede haber una forma de contagio. Y otras formas de contagio cuando vamos de viaje, estamos en piscinas públicas, saunas, que también pueden ser lugares donde esté presente el honguito y donde tenemos un fácil acceso al contagio de las mismas lesiones. Gracias, doctor. 214-8401, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Estamos hablando sobre onicomicosis, sin ninguna
Pena, por favor, comuníquese con nosotros. Sabemos que son temas tal vez un poquito difíciles a veces de hablar, pero sin embargo es importante porque no solo tiene relación con nuestra parte estética, sino también con nuestra salud. Así que ustedes pueden comunicarse con nosotros. El 720-63-589 también está habilitado. Doctor, el aseo es importante para poder evitar los hongos o para poder combatirlos en todo caso. Sí, evidentemente el aseo es muy importante. Debiéramos hacer el aseo 1 o 2 veces al día. Entonces los baños de forma diaria ayudan a mantener la higiene corporal y también la de los pies. Es muy importante que nos demos cuenta si tenemos algún factor adicional para desarrollar honguitos en las uñas u honguitos en los espacios interdigitales que también están presentes. Entonces un factor adicional es, por ejemplo, la sudoración en exceso. Nos podemos ir dando cuenta que cuando nos cambiamos las medias o llega el fin de la jornada, que nuestros pies estén húmedos. Y a veces esta humedad es asociada también a un olor no agradable, un olor desagradable, que también es un factor de riesgo para presentar honguitos en los pies y en las uñas de los pies. Y evidentemente hay que decirlo de que si bien son afecciones que de alguna manera van a estar localizadas de forma muy puntual, no tienen una forma muy ascendente, hay algunos factores o pacientes que tienen factores de riesgo, donde la enfermedad puede evidentemente desencadenar síntomas a otros órganos, a otros sistemas. Y estamos hablando de aquellos pacientes que, por ejemplo, toman corticoides, en los cuales su sistema inmune está por algún lado disminuido, o pacientes que recientemente han sufrido algún tipo de trasplante, que utilizan este tipo de medicación. Otro tipo de pacientes de riesgo para tener disminuida la actividad de defensas de nuestro organismo son los pacientes que tienen diabetes. Entonces en ellos hay que tener un mayor cuidado en lo que es la higiene, el control de estos lugares que a veces los pasamos incluso por alto al examen médico o los pasamos por alto en nuestro mismo aseo rutinario. Hay que darle tiempo también al cuidado y aseo de nuestros pies. Tenemos una consulta, Germán, ¿y cómo está? Gracias por comunicarse. Buen día. Muy buenos días y agradecido porque tengan, digamos, una persona que orienta a los televidentes. Bueno, en el caso mío, quisiera explicarle al doctor de que en mi dedo mayor del pie derecho tengo esta micosis, ¿no? Entonces, pero no es, digamos, que se engrosa la uña, solamente la pigmentación está un poco ennegrecida. En el otro pie, en el mismo dedo gordo, tengo la misma, pero no en toda la uña, sino una parte nomás. Y está ahí, está ático, y bueno, ¿cuál sería la recomendación para que podamos tratar de eliminar esto? Gracias, doctor. Gracias, Germán, por comunicarse con nosotros, doctor. Bien, es muy importante llegar a un diagnóstico claro. Evidentemente, si bien la uña tiene sus colores característicos y vamos a decir de que no todo cambio de coloración en la uña también es sinónimo de contar con una onicomicosis o unos hongos en las uñas. Hay alguna especie de lunares que se llaman nevosubungueales, que también dan una coloración así parduzca, grisácea, negruzca en la uña. Y a veces es muy importante tratar de evidenciar si estamos hablando de este tipo, pero también hay alguna especie de hongos que pueden generarnos una coloración de esas características. Evidentemente no todas las uñas son tomadas, puede ser una sola de ellas, y lo más importante es llegar a hacer un buen diagnóstico mediante el examen físico. Si es necesario, tratar de llegar a los estudios complementarios como ser una observación directa y un micocultivo. ¿En qué consiste este estudio? Este estudio se lo realiza en el laboratorio clínico, en el cual se hace un pequeño raspado de la uña afectada y se lo pone en un caldo de cultivo. ¿Qué significa un caldo de cultivo? Un caldo de cultivo es una sustancia enriquecida con alimentos que generarían el crecimiento, la proliferación de los hongos. Entonces estos hongos ante esas sustancias se llegan a multiplicar y de esa manera hacer una nueva observación
a las 24, 48 y 72 horas hacen de que incluso podamos identificar la especie del hongo, que en muchos casos, incluso cuando hacemos la primera observación, no se encuentra. El reporte nos dice en la observación directa que no se encuentran esas especies. Pero una vez enriquecido, a las 72 horas podemos ya encontrar abundante cantidad y de esa manera identificar exactamente al hongo y de esa manera también enfocar de manera más adecuada el tratamiento. Tenemos a María en línea. ¿Cómo está? Buen día. Gracias por comunicarse y por aguardarnos también. Buenos días a ustedes. Buen día. Y bueno, recién me conecté al programa y me interesa el tema porque también padezco de esta afección hace 2 años más o menos. Y bueno, esto inició con una uña encarnada y desde ahí ya tuve los síntomas que mencionó el doctor del color de las uñas, etcétera. Bueno, inicié con una sola, ahora creo que ya son 2. No obstante de que, bueno, uno por salir del asunto se compra medicamentos, etcétera, pomadas, qué sé yo, pero eso alivia un rato y luego estamos otra vez con la molestia, ¿no? Y no sé dónde lo puedo ubicar al doctor, en qué dirección. Muchas gracias, María, por comunicarse con nosotros. La dirección del doctor va a salir en pie de pantalla durante todo el programa. Sin embargo, al cerrar también vamos a brindarles justamente de forma específica la dirección de dónde podemos encontrar a nuestro especialista. Doctor, ¿una uña encarnada puede producir onicomicosis? Bien, el hecho es de que no una uña encarnada produce necesariamente una onicomicosis. Sin embargo, hay mayor riesgo de que una persona que tenga una onicomicosis desarrolle una uña encarnada, ¿no es cierto? Ahora, si bien es una afección que parece pequeña, el tratamiento no es un tratamiento rápido, no es un tratamiento de 2, 3 semanas. Estamos hablando de que los tratamientos de las uñas de los pies son prolongados y estamos hablando alrededor de 6 a 8 meses de tratamiento. Evidentemente lo novedoso de esta terapéutica es de que ha cambiado bastante el manejo que se realizaba hasta hace un par de años. Antes se tomaba medicación que era bastante fuerte, bastante agresiva y se la tomaba todos los días. Y muchos pacientes como que rechazaban esta terapéutica porque les sentaba pesado para el hígado, había el riesgo de que haya una insuficiencia hepática, entonces se hacían dosis más bajas por tiempos más prolongados. Hoy en día, si el paciente es diagnosticado correctamente, es evaluado y evitamos, digamos, eliminar los factores de riesgo, estamos hablando de que existen 2 tipos de tratamiento. Por un lado, un tratamiento local, tópico, que es en relación a utilizar las lacas. Las lacas, que son una especie de esmaltes de uña, que son de aplicación, antes eran de aplicación diaria, pero ahora salieron nuevos productos que nos facilitan la aplicación de una vez a la semana, ¿no es cierto? Y como es una afección que no solamente está tomando la uña, que puede ir ascendiendo y tomar el nicho o el nido de la uña, es por eso de que las infecciones son difíciles de tratarlas, porque va creciendo la uña, pero sigue creciendo con hongo, es tratar de afectar justamente este nacimiento de la uñita. Es la aplicación o la toma de medicamentos en tabletas por vía oral. Antes de igual manera se tomaba una todos los días por el lapso de 3, 4, 5 meses. Hoy en día podemos hacer tratamientos que son tomando un esquema pulsado que se llama, que hacemos una semana de tratamiento al mes en promedio, ¿no es cierto? Entonces son formas de hacer un tratamiento más seguro que van a generar menores inconvenientes con el paciente y vamos a obtener buenos resultados. Onicomicosis es el tema que estamos desarrollando en Doctora Vieyala. Vamos a dar lectura a sus preguntas. Muchas felicidades por tan lindo programa. Nos dice: mi consulta al doctor, tengo 53 años. Hace unos 3 años de pronto sentí un dolor que parece situarse debajo de la uña de mi dedo gordo en ambos pies. Mis uñas se engrosaron y se encarnaron. Esto puede ser onicomicosis también. Nos dice: muchas gracias. Gracias a usted por escribirnos, doctor. Sí. Hay la probabilidad de que sea onicomicosis por el engrosamiento que ha sufrido la uña y por lo que está encarnada. Perfecto. La recomendación para nuestra amiga, doctor. Bien, idealmente es acudir a su médico más cercano
para que pueda hacer el diagnóstico y ver algunas opciones de diagnósticos diferenciales. No todo engrosamiento, no todo cambio de coloración es hongo en las uñas. Sin embargo, es importante, por supuesto, que no se descuide de su salud. Hay diferentes especialistas quienes se pueden también ayudarle a tratar este problema. Tenemos a Inés en línea. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Primeramente le agradezco mucho por este programa que ustedes dan día a día. Para el doctor quería preguntarle y decirle, tengo a mi hermana de que constantemente tiene el uñero dentro de donde ella le hacen una operación, pasa un tiempo y vuelve con el mismo problema. Y no sé si el doctor me puede decir acerca de esto, porque ella lo que yo le noto es que tiene el dedo bien gordito y constantemente está con ese problema. Entonces no sé si el doctor me puede decir algo acerca de eso. Muchísimas gracias, Inés, por comunicarse con nosotros. Tal vez un problema frecuente, doctor, que un inicio no parece un problema, pero más adelante sí, por las molestias y lo incómodo que es tener una uña encarnada o también conocida como uñero. Sí, evidentemente la uña encarnada o uñero es una patología frecuente. En ese sentido, lo ideal es tratar de solucionarlo en el momento del dolor haciendo la onisectomía, o sea, el corte de la uña. Este corte de la uña tiene dos variedades, que puede ser una onisectomía total, o sea, se saca toda la uña, se hace una limpieza de lo que es el nicho de la uñita para que vaya creciendo de forma normal. En muchos casos es necesario al mismo tiempo tratar de hacer algunas suturas alrededor para que podamos encarrilar el crecimiento de la uña. Sin embargo, también hay una segunda opción, que es el hacer la unisectomía parcial o también llamada encuña, donde se saca como una tajadita de pizza, un triangulito solamente de la uña, para evitar ese dolor, esa incomodidad de tener todo el dedito sin uña, que también es incómodo, doloroso, y hay el riesgo de que cuando te pise algo duela más. Entonces son las dos alternativas, pero sí es muy importante hacer la valoración del paciente. Y un buen corte de las uñas hace de que no se presenten las uñitas encarnadas o el famoso uñero. Entonces hagamos los cortes frecuentes de las uñas, no esperemos a que crezcan tanto para que ese crecimiento sobrante de la uña no se vaya colocando debajo de la piel, que es lo que nos genera molestias. ¿Cómo deberíamos de cortar nuestras uñas, doctor? ¿De forma recta o algunas personas, por ejemplo, también cortan los extremos? Sí, evidentemente el mejor corte es aquel corte recto. Sin embargo, si las personas ya se dan cuenta de que pueden llegar a tener este uñerito, cada cierto tiempo tratar de hacer un corte también de los lados, cosa de que el crecimiento vaya siendo controlado y evitar de que ese crecimiento se profundice. Tenemos otra consulta. La señora Torres está con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, doctora Yayala. Tengo una consulta. Quiero saber si el tratamiento con rayos láser es más efectivo o reincide nuevamente la onicomicosis. Gracias. Gracias por comunicarse con nosotros, doctor. Sí, evidentemente dentro de las alternativas nuevas en la terapéutica o el tratamiento de la onicomicosis está el tratamiento con láser. El tratamiento con láser está demostrado científicamente, es un tratamiento probado y aprobado por la FDA. Sin embargo, en muchos casos lo que va dificultando que el paciente acceda a este tipo de tratamiento son los costos. Estamos hablando de terapias láser que conllevan un costo adicional en la terapéutica. Bien, ¿usted la realiza, doctor? No hacemos tratamientos con láser. Perfecto, vamos a darle lectura a la siguiente consulta. Buenos días, disculpe, en el dedo de mi pie se está tornando en color negro, nos dice la uña del lado izquierdo, y no era así. Bien, cuando hablamos de color negro en la uñita, hemos dicho de que puede ser una causa de un honguito, hemos dicho de que puede ser un nevo subungueal, o también en muchos casos estamos hablando de un hematoma subungueal que está producido por un traumatismo en los deditos que genera un acúmulo de sangre por debajo de la uña. Es muy importante hacer el diagnóstico, pero sí recordar de que le aconsejamos que acuda a su médico para que pueda hacer el diagnóstico preciso y el tratamiento oportuno de este tipo de lesión. Siguiente pregunta. ¿Cómo está, Natalie? Bienvenida. Buen día. Buenos días.
Mi consulta es la siguiente. Cuando era adolescente me cayó una piedra en la uña. Me la tuvieron que sacar, pero luego creció mal. ¿Cómo creció? Súper gruesa y rara. ¿Tal vez algo deforme? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por realizar su consulta, nuestra querida amiga doctora. Sí, evidentemente en muchos casos que ha habido un traumatismo en los deditos y con afección o pérdida de la uña, porque a veces también uno se muerde los dedos en las puertas y van perdiendo las uñitas, en muchos casos esas uñas ya no vuelven a tomar la misma forma que tenían inicialmente. Es muy importante saber el tiempo que ha pasado entre el traumatismo, la pérdida de uña y la condición actual, para ver si es una línea o si es un surquito que va a ir cambiando con el paso del tiempo. Pero si realmente es mucho tiempo el que ha pasado, sería bueno ver el caso y si es necesario hacer el retiro de la uña, regularización de bordes, para que esta vuelva a crecer de forma normal. Bien, podremos intentarlo entonces, nuestra querida amiga. Tenemos a Rubén en línea desde la ciudad del Alto. ¿Cómo está, Rubén? Buen día. Muy buen día. Quería hacer una consulta a un doctor. Adelante. Las uñas que tienen la infección, se podría decir, o enfermedad de psoriasis, ¿cuál sería el buen tratamiento que se debe hacer? Muchísimas gracias por comunicarse, doctor. Bien, evidentemente dentro de los diagnósticos diferenciales está la psoriasis. La psoriasis que puede afectar parte del cuerpo y también la afección de las uñas, generando un engrosamiento de las mismas, que no son hongos, son diferentes. En ese sentido, el mejor tratamiento es tratar de ir haciendo limados paulatinos de la uña una vez por semana, cosa de que vayamos eliminando las superficies o la capa gruesa de las uñas. Este limado debe hacerse sobre la superficie de las uñas y se pueden utilizar algún tipo de productos queratolíticos que ayuden un poco a remover y hacer de que estas uñas no tengan ese crecimiento de capa sobre capa sobre capa, para que la uña se pueda ver un poco más lisa. Vamos a dar lectura a sus preguntas. Buenos días, doctora Viayal, espero tenga un día lleno de bendiciones. Nos dice a ustedes también, gracias por escribirnos. En mi consulta tengo un hierro en mi dedo derecho de mi pie, crece en forma de cuerno, nos dice, mi uña está encarnada y el color de la uña es rosada. ¿Qué podría hacer al respecto? ¿Cómo puedo saber si tengo onicomicosis? Gracias, Andrea, desde Oruro, por escribirnos. Un abrazo a Oruro. Doctor. Bien, Andrita, gracias por la pregunta. Recordad de que no toda uña encarnada tiene relación con la onicomicosis. Y evidentemente tratar de que el corte de este uñerito sea lo menos traumático posible. Tratar de hacer unos buenos aseos, un buen remojo de la uña, en agua tibia. Tratar de generar el desprendimiento y el corte de la lesioncita que tienes inicialmente. Si con esto no es suficiente, no basta, aún hay dolor y demás, o desde ahora te invitamos a que realices tu consulta para al mismo tiempo descartar la presencia o no de onicomicosis y hacer un tratamiento de tu uñerito. Siguiente pregunta. Buenos días, mi mamá padece de onicomicosis en el dedo gordo hace varios años. ¿Es posible hacer un tratamiento considerando que tiene 89 años? ¿O qué se puede hacer en casa? Gracias por su pregunta. Sí, evidentemente, como habíamos indicado, son enfermedades locales. Por el tiempo son enfermedades crónicas y sí, un paciente, independientemente de la edad, es candidato a realizar tratamientos, como lo habíamos anticipado, de forma más segura, con tratamientos que son por tiempos más cortos, no tiempos tan prolongados como existían antes, y más a veces en las personas adultas puede haber enfermedades asociadas. Entonces, en ese sentido, sería interesante tratar de hacer el tratamiento de esta enfermedad. Siguiente pregunta, que tengan un buen día. Nos dice, quisiera consultar al doctor que tengo este tipo de hongo en los pies, son muy caras las pomadas, ¿con qué otra cura puedo tratar? Gracias. Bien, dentro de todo se han hablado de remedios caseros, pero no siempre estos llegan a tener una efectividad, y yo creo que lo que uno busca, más allá de generar esto como un gasto, es realmente invertir en nuestra salud y de que realmente lo que vayamos haciendo sea efectivo. Así que lo invito a que haga la consulta y hagamos un tratamiento médico y al mismo tiempo descartemos que realmente sean o que no sean honguitos en las uñas. ¿Dónde se puede hacer una consulta? Nos dice, y por favor, un costo aproximado.
Bien, los costos de consulta, los pacientes que vienen a nombre del doctor Ayala siempre tienen un trato preferente con nosotros, un 50% de descuento en la consulta, lo anticipamos nuevamente hoy. Estamos hablando de 75 bolivianos la consulta y estamos ubicados en la avenida 6 de agosto. Doctor, ¿qué es lo que pasa si no tratamos de la onicomicosis a tiempo? Bien, inicialmente si nuestro sistema de defensa anda regularmente bien, vamos a decir de que va a quedar instalada en ese solo lugar. Pero si no hacemos un tratamiento a tiempo, vemos de que esta enfermedad se cronifica y vemos las imágenes del video, que son uñas que no tienen un aspecto estético, ¿no es cierto? Y por otro lado, cuanto más grande es la infección, hay el riesgo de que vaya tomando no solamente las uñas o las partes vecinas de nuestro pie, sino de que vaya ascendiendo y vaya tomando parte de la piel o que vayamos contagiándonos a otras partes de nuestro cuerpo. Y más aún, si nosotros no somos los que vamos a hacer el contagio por el rascado y toque y manipulación de las lesiones, en algún momento estas pueden llegar a lo que decíamos el sistema sanguíneo y de esa manera viajar y localizarse en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Entonces esa es la importancia y la necesidad de hacer un tratamiento para que no estemos cursando con enfermedades micóticas u hongos de forma sistémica, o sea, evitemos de que tengamos unos honguitos pulmonares, unos honguitos en la piel, unos honguitos en otros lados del cuerpo, que evidentemente van a generar un gasto mayor, un mayor deterioro de la salud y un mayor riesgo para su calidad de vida. Última llamada telefónica. La señora Juana está con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Quiero saber cómo afecta las uñas postizas o de porcelana o plástico, si es posible que nos generen hongos en las uñas, por favor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Y realmente para cerrar este bloque me parece que es una pregunta muy adecuada. Un paciente que tiene hongos en las uñas no debiera utilizar ni esmaltes de uñas, o sea, no pinturas, y tampoco uñas acrílicas. Hoy en día está de moda las uñas acrílicas, pero el instalarlas significa, por un lado, conservar una zona poco aireada, porque no tiene ventilación esa uña de porcelana, y favorecemos el crecimiento, mantención de humedad y temperatura adecuada para que proliferen los hongos en las uñas. No es lo adecuado, mucha gente lo hace así para lucir unas uñas más bonitas, pero hay el riesgo de que al utilizar estas uñas empiece el problema de la onicomicosis. Y un paciente que está con onicomicosis no debiera tratar de esconder las lesiones utilizando pinturas acrílicas y mucho menos el tratar de utilizar uñas postizas. Antes de cerrar, doctor, una pregunta frecuente que tenemos con relación a que a veces se nos pela este sector de nuestros dedos, ¿no? Ya sea de los pies o de las manos. ¿Esto podría ser tal vez un signo o un síntoma de que vamos a sufrir a futuro o que de que tenemos hongos ya? Sí, hay ese tipo de lesiones que están asociadas sí a la humedad, entonces es bueno tratar de hacer el tratamiento oportuno. Estamos hablando de un intertrigo, que son justamente la presencia de humedad y descamación en los espacios interdigitales. Hay la probabilidad de que esté asociado a hongos. Perfecto, doctor. Últimas recomendaciones y dónde podemos encontrar. Bien, dentro de las recomendaciones para este tipo de patología vamos a ser claros en tratar de hacer los aseos correspondientes por lo menos una vez al día, el utilizar toallas propias y no compartir las prendas de limpieza con otros miembros de la familia. Estamos hablando de medias, jaboncillos, chancletas, corta uñas. El hacer el secado adecuado de las zonas aseadas para evitar mucha humedad. El utilizar prendas de vestir que vayan absorbiendo la sudoración, entonces unos calcetines que sean de algodón y no tanto así de nylon o poliéster que aumentan o retienen la humedad, que el zapato mejor sea de cuero y siempre tener unos 2 o 3 pares para poder hacer los cambios diarios de zapatos, cosa de que un zapato también en un lapso de 24 a 48 horas pueda eliminar de forma natural esa humedad que se ha instalado dentro del zapato. Posteriormente, el hacer los cortes de las uñas de forma temprana que van a favorecer de que no se instale de forma manifiesta la infección de los honguitos. Cortes prudentes hacen o retrasan el crecimiento de los hongos. No utilizar
o no prestarnos las prendas de vestir, como ser los zapatos en las prácticas deportivas. Y bueno, ante cualquier cambio de la coloración, de la forma de la uña, acudir a su médico tratante. Si gustan una atención con mi persona, estoy ubicado en la avenida 6 de agosto, esquina Pinilla, Dermatoestética Médica. Los días de atención son de lunes a viernes. Estamos en edificio Intihuara, Mezanine, oficina 2, avenida 6 de agosto, esquina Pinilla. Cualquier duda al 69 71 71 75. Gracias, doctor. Hasta una próxima. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, amigos, amigas, por vernos, por escribirnos. Mañana estaremos en sus hogares nuevamente a las 8 en punto de la mañana. Quédese con la programación que le brindamos en Avia Yala Televisión. Gracias.